Ya sabemos que Robert Bloch, el autor de la famosa novela Psicosis, introdujo a Howard Phillips Lovecraft como protagonista en una de sus obras más reconocidas dentro del horror cósmico, El vampiro estelar. Pero ¿sabías que Lovecraft se introdujo a sí mismo también como protagonista, no solo en la más reconocida de sus novelas, sino en todo un ciclo de relatos? Mi nombre es Francisco Javier Olmedo, soy escritor de narrativa de horror cósmico y hoy vamos a hablar de Randolph Carter. Porque efectivamente, Randolph Carter fue el alter ego más importante de Howard Phillips Lovecraft, y en muchos aspectos no solo representa como a él le hubiera gustado ser, es que comparte un montón de características con su propia persona. Por ejemplo, Carter es un personaje melancólico, soñador, muy sensible en términos emocionales, propenso a desmayarse ante situaciones de estrés, pero también es valiente y de gran fortaleza mental y autosuficiencia. Randolph Carter fue un escritor, un anticuario y un místico que nació en Arkham alrededor del año 1874. Su familia procedía de una rama antigua y distinguida. Por ejemplo, uno de sus ancestros, Geoffrey Carter, fue un cruzado que acabó prisionero durante 11 años en Alamut, la famosa fortaleza iraní de la Edad Media. Otro ejemplo más de la importancia de sus antecesores fue Edmund Carter, que estuvo a punto de ser ahorcado en los juicios de brujas de Salem. Randolph Carter pasó la mayor parte de su vida en la vieja mansión de su tío Christopher Carter. Allí fue precisamente donde Randolph inició su vida como soñador. De hecho, abandonó casi por completo su interacción con la vida real para centrarse única y exclusivamente en el mundo de los sueños. They come here every day to sleep. No. They come to be woken up. The dream has become the reality. Y es que Carter desde edades muy tempranas, concretamente desde los 10 años, ya mostraba un cierto don para la profetización, porque tenía un especial don de la clarividencia que no llegó a desaparecer a lo largo de su vida. Es de sobra conocido por todos los amantes del horror cósmico que Randolph Carter resulta el onironauta más importante de todas las tierras del sueño. La prueba de ello consiste en que a día de hoy todavía muchos de los habitantes de esta región onírica todavía relatan las peripecias de su viaje a Kadath, en la inmensidad fría, a la búsqueda de esa ciudad del sol poniente, siendo posiblemente la mayor misión emprendida jamás por un soñador. Y es que el mundo de los sueños es fascinante. A este respecto, Howard Phillips Lovecraft bebió de uno de sus maestros, Lord Dunsany. Y yo mismo me inspiré en la obra de Howard Phillips Lovecraft cuando me lancé a crear otro portentoso onironauta. En este caso os hablo de Capón Marchetti, otro viajero de los sueños que durante un sinfín de noches acudió a las bibliotecas de Ónice de Celefais para memorizar el infame contenido de los 4 tomos de la Horn, unos peligrosos volúmenes en los que se describen los temidos reinos de Igaiga, y los memorizaba cada día para transcribirlos más tarde al papel en el mundo de la vigilia, de modo que cualquier interesado en el ocultismo pudiera consultarlo. Las consecuencias de este titánico ejercicio de memorización y redacción quedaron reflejadas en la tercera de mis novelas, Malnacido. En su largo viaje por las tierras del sueño, Randolph Carter llegó a encontrarse con algunos antiguos conocidos, personas relativamente normales en el mundo de la vigilia, pero que en las tierras del sueño se convertían en individuos verdaderamente portentosos. Uno de ellos, por ejemplo, sería el rey Kuranes. Y otro no menos importante, un ghoul muy particular llamado Richard Upton Pickman, que efectivamente era el protagonista del relato El modelo de Pickman, de Howard Phillips Lovecraft. Por desgracia, a medida que Randolph Carter iba creciendo, sus viajes a las tierras del sueño iban siendo cada vez más reducidos, y no solo cortos en el tiempo, sino también de menor frecuencia, hasta el punto de que a los 30 años cesó por completo su actividad onírica. Y esto no sucedió por un hastío progresivo o un desencanto por sus navegaciones hacia regiones oníricas, sino porque en un momento determinado llegó a perder el artefacto que le permitía viajar con mayor celeridad y mayor eficacia a las tierras del sueño. Os hablo de la llave de plata. Resignándose finalmente ante el hecho de que ya no regresaría más a ese mundo de quimera, Randolph Carter inició una búsqueda del sentido de su existencia.
una crisis existencial que acabaría ocupando el resto de su vida. Uno de sus más importantes batacazos contra la vida real sucedió cuando se alistó en la Legión extranjera de Francia, y esto lo hizo para poder participar en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, fue ahí mismo donde conoció a otro gran onironauta dentro del horror cósmico. Os hablo de Etienne Logan de Marigny, un colega y soñador con el que viajó a las criptas que hay bajo la ciudad de Bayona y con quien forjó una gran amistad que duraría durante muchísimos años. Finalmente, tras recuperarse de una herida de guerra que los dejó a las mismas puertas de la muerte, Randolph Carter decidió regresar a la casa de su tío abuelo Christopher Carter. Y fue en esta nueva etapa de su vida posterior a la Primera Guerra Mundial cuando Randolph Carter conoció a otro de sus amigos que sería uno de los personajes más importantes de los ciclos oníricos de Randolph Carter. Y os hablo de Harley Warren, un erudito que se había adentrado profundamente en el estudio de la ciencia oculta. Como se descubrió en el fantástico relato La Declaración, también llamado el Testamento, de Randolph Carter, cierta noche Harley Warren desapareció después de que Carter lo acompañara a un cementerio de Florida. A causa de la desaparición, la policía interrogó a Carter, el cual proporcionó un extraño e increíble informe de lo que había sucedido. No obstante, al haber una carencia de pruebas que esclareciera lo que realmente había sucedido, nuestro protagonista fue liberado. En esta nueva etapa, Randolph Carter demostró ser un escritor muy bien capacitado, aunque por desgracia no apropiadamente popular. Ya sabemos que hoy en día, no solo en la literatura, sino en todas las artes, el mérito no suele ir de la mano de la popularidad y mucho menos de la ganancia. Lovecraft también padeció de esta maldición, y por eso precisamente lo plasmó en su alter ego Randolph Carter. Podríamos decir que las obras más reconocidas de este autor ficticio serían A War Come Near, que está relacionada con su experiencia en la Primera Guerra Mundial, y una novela de terror denominada La Ventana en el Ático, una obra que resultaba tan inquietante que muchas librerías lo retiraban de su estantería. Al final, Carter, a pesar de ser un buen escritor, acabó cansado del oficio y quemó todos sus manuscritos. Y bien, ¿en qué relatos podríamos encontrar a Randolph Carter? Pues veréis que son bastantes. Aparecería en primer lugar en La Declaración o Testamento de Randolph Carter, de Howard Phillips Lovecraft. Igualmente en La Búsqueda de la Ignota Kadaz, en Lo Innombrable, La Llave de Plata, A Través de las Puertas de la Llave de Plata, que en este caso es una colaboración de Lovecraft con Hoffman Price, en el caso de Charles Dexter Ward, también de Howard Phillips Lovecraft, Más allá de los eones, El Clérigo Malvado y por último en El Señor de las Ilusiones, de Hoffman Price. El 7 de octubre de 1928, Randolph Carter desaparece misteriosamente de la ruina de la mansión de sus ancestros. Los investigadores descubrieron allí mismo su coche y el que parecía ser uno de sus pañuelos. Sin embargo, no se encontró nunca ningún otro tipo de rastro de él que diera algún tipo de pista de dónde podría haber acabado. Algunos de sus amigos afirmaron que Carter había regresado a la Tierra del Sueño e igual que ya hicieron Richard Pickman o el Rey Kuranes, acabó convirtiéndose en un personaje alternativo que se llamaría el Rey de Ilekbad, aunque esta especulación parecía no tener demasiado guiso de ser cierta. O a lo mejor sí. No podemos terminar este capítulo del Mitonauta sin animaros a descubrir otro de los referentes dentro de los alter ego de Howard Phillips Lovecraft dentro del capítulo del Mitonauta dedicado al Morador de las Tinieblas. Porque al margen de esto, ¿qué creéis vosotros que le sucedió a Randolph Carter? Son muchas las teorías que hay. Dejádmela en los comentarios.